Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este video en el que vamos a ver error actuante y cuándo el error actuante se convierte también en el error verdadero. Si tenemos un sistema, ya sea una planta, un proceso o incluso un sistema de control de lazo cerrado, y le ingresamos con un escalón en el dominio del tiempo, en el dominio de Laplace es 1 sobre s, vamos a obtener esta forma de la señal de salida en el dominio del tiempo si el sistema es de segundo orden. Al cabo del tiempo Ts tenemos lo que se conoce el régimen permanente. Desde t igual 0 a Ts es el régimen transitorio. Una vez que llegamos a Ts comenzamos el régimen permanente y es en donde la señal ingresa dentro de la banda de error. La diferencia entre lo que yo quiero, que es r de t, en este caso igual a 1, y lo que verdaderamente tengo en ese instante, que es i de s, esa diferencia es el error, y en este caso el error en régimen permanente. Lo que yo quisiera es poder graficar y poder tener una función matemática que me defina cómo es el error a lo largo de todo el tiempo, desde que aplico el escalón hasta que llego al infinito. Para eso vamos a trabajar sobre el error, que es la diferencia entre el set point y lo que viene desde la salida. En este caso, al ser un sistema con HDS distinto de 1, o sea, es un sensor que convierte unidades de salida en unidades de entrada, este error se define como error actuante simplemente. En realidad, todo error es actuante y se lo define como la entrada menos lo que proviene de la salida. Fíjense que en este caso no es IDS, sino que es una muestra de IDS que tiene unidades distintas a la salida. Por ejemplo, si yo ingreso con una tensión que representan las RPM que yo quisiera a la salida, yo tengo que comparar contra una tensión, no puedo comparar contra RPM porque son otras unidades. Entonces coloco un sensor que toma las RPM de salidas y las convierte a una tensión para poder compararla. Y esa diferencia va a estar en unidades de tensión. Entonces este sensor se va a encargar de hacer la traducción. Este sensor también tiene una respuesta dinámica, porque está constituido, por ejemplo, por un encoder o puede ser un generador, como vimos en la clase que vimos el motor, que en el eje tenía otro motor que hacía de generador. Entonces, ¿qué es lo que hace? Traduce las RPM en una tensión. Y ese generador también tiene una respuesta a medida que el eje gira de ese generador, a través del campo magnético, se genera una tensión, pero todo ese proceso lleva un tiempo, lleva una forma de señal que tiene que ver con todo ese proceso de conversión de energía mecánica en energía eléctrica. Por eso es que aparece un HDS con una función transferencia definida. Eso se transforma en BDS. Bueno, este error, que es el error actuante, que recordamos que es el error que aparece a la salida de este sumador, no es el error verdadero. El error verdadero lo definimos como la salida menos la entrada. En este caso, el error actuante no coincide con el error verdadero. Si yo quisiera saber cuál es el error verdadero, simplemente hago un bloque que tome el set point y la salida y lo resto. Y esa salida sería el error verdadero. Pero en la práctica eso no es muy frecuente que se pueda hacer y
si se puede hacer, lo que me indicaría es en cada instante qué es lo que está pasando y yo podría graficar la evolución para ese sistema. Pero ¿qué tal si yo quisiera construir varios sistemas iguales y no tener que estar midiendo esa diferencia permanentemente? Lo que yo quisiera es poder predecir cuántos va a ser el error. ¿Para qué? Para, por ejemplo, entre la planta y el sumador, colocar un controlador que me permita controlar y llevar el error a un valor establecido. Para eso necesito poder graficar el error, necesito poder predecirlo. En este caso, eso no es posible. Entonces voy a tener que trabajar sobre el error para poder llevarlo al error verdadero. Fíjense en el caso en el cual el sensor no modifica las unidades de salida. ¿Cómo es esto? Toma la muestra de la señal de salida, en este caso fíjense que la realimenta como IDS, y por lo tanto lo resta al setpoint, pero no cambia las unidades. Entonces las unidades del setpoint en este caso son RPM y la de la salida también son RPM. Ahí sí yo puedo hacer la comparación. Y este error entonces, por definición, es el error verdadero. ¿Por qué? Porque es la diferencia entre el setpoint, lo que yo quiero, menos lo que yo tengo a la salida, directamente. Entonces, este error verdadero también es el error actuante. En realidad, esto es el error actuante, porque es lo que sale del sumador, que coincide, en este caso, con el error verdadero, porque es la diferencia entre el setpoint y la señal de salida. Eso ocurre entonces cuando la función transferencia del sensor es 1, o sea, no introduce ningún retardo, no introduce ninguna curva, no introduce nada. Directamente es la misma salida que se realimenta. Aquí entonces preparé varias definiciones. Vamos a ver la diferencia entre error actuante y error verdadero, y para eso vamos a hacer estas definiciones. El error es la salida del bloque sumador que recibe la señal de entrada o setpoint y la señal de salida o variable controlada. O sea, recibe una muestra de la señal de salida. Fíjense que hay dos posibilidades. O que reciba BDS, o sea que está pasando por un HDS distinto de 1, o que directamente reciba la salida. Entonces vamos a ver que el sensor es el bloque que toma una muestra de la señal de salida y la traduce a las unidades de la señal de entrada para poder compararlas. Si HDS es 1, significa que las unidades de la señal de salida son las mismas que la de la señal de entrada. En este caso, el error actuante coincide con el error verdadero. Error actuante es la señal que sale del bloque sumador y actúa sobre la cadena directa, por eso se llama error actuante. Puede o no coincidir con el error verdadero, como veíamos recién. Si HDS es 1, el error actuante coincide con el error verdadero. O sea, el error actuante es lo que sale del sumador, y en este caso, como HDS es 1, lo que se realimenta negativamente es la salida y se resta al setpoint o entrada. Entonces, en este caso, el error actuante coincide con el error verdadero. Y esto lo expresamos matemáticamente de esta forma. El error actuante es la entrada o setpoint menos la salida. Por eso es que este es el error verdadero. Y acá lo tenemos resumido. Error verdadero es la entrada o setpoint menos la salida, o sea que el error verdadero es entrada menos salida. Es lo que quiero menos lo que obtengo a la salida en ese momento. Error actuante si HDS es distinto de 1, es en este caso, tengo el sensor que traduce las unidades de salida en unidades de entrada a través de la señal BDS. Esta señal está modificada por la función transferencia, o sea,
La salida del bloque HDS es BDS que se va a restar al setPoint. En este caso el error actuante, que es este, no coincide con el error verdadero, porque el error verdadero es entrada menos salida. En este caso el error actuante es entrada menos BDS, una modificación de la señal de salida. Y esta sería la cadena directa a la cual actúa el error este, que es el actuante. Seguimos entonces analizando el error actuante para cuando HDS es distinto de 1. Fíjense que el error actuante en este caso va a ser el setPoint menos BDS, que BDS es HDS, que es distinto de 1, por la salida. Lo que resto a la entrada no es la salida, sino que es HDS por IDS. O sea, en este caso el error actuante no coincide con el error verdadero. Pero acá les puse que lo que me interesa es saber cuál es el error verdadero cuando tengo sistemas con HDS distinto de 1. Ya sé que el error actuante es esto cuando HDS es 1. Pero ¿cuánto vale el error actuante cuando HDS es distinto de 1? O sea, lo que les comentaba es, quiero poder predecir cuál es el error verdadero. El error actuante muchas veces puedo obtenerlo o a veces no, porque es interno del sistema y quizás a veces no tenga acceso. Y el error verdadero lo puedo obtener siempre midiendo desde afuera, pero no puedo predecirlo. Entonces para eso quiero calcularlo, para poder predecirlo y poder graficarlo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Parto de este esquema, en donde HDS es distinto de 1. A este E sub 1 lo voy a llamar el error actuante, que en este caso no coincide con el verdadero, y voy a definir matemáticamente el error E1 como RDS menos BDS. Acá hago énfasis siempre en que no es el error verdadero. Bien, vamos a ver el procedimiento para hallar el error verdadero cuando HDS es distinto de 1. Esto ya lo habíamos visto en clase, pero es conveniente repasarlo para tenerlo bien fresco y poder sacar conclusiones. Entonces, lo primero que necesito es que HDS sea igual a 1. O sea que este esquema lo debo llevar a un sistema que funcione exactamente igual que este, pero que tenga HDS igual a 1. ¿Para qué? Para que el error que me dé acá a la salida sea el error verdadero. Entonces, matemáticamente, ¿cómo hago eso? Bueno, simplemente realimento la salida hacia la entrada y le resto al setPoint la salida. Entonces, este sí va a ser el error verdadero. Pero ¿qué coloco acá adentro? Necesito algo que haga que todo este sistema nuevo que fabriqué funcione exactamente igual a este que tiene HDS distinto de 1. Fíjense que este tiene la señal BDS, pero este nuevo que me fabrico tiene la salida IDS realimentando. Para que sea exactamente igual, necesito trabajar matemáticamente sobre lo que tengo aquí adentro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como segundo paso, armo ese diagrama llamando al bloque de la cadena directa como G asterisco DS. Entonces, este bloque desconocido lo voy a llamar G asterisco DS y voy a tener que hallarlo. Bien, entonces vamos a trabajar internamente en este bloque para poder llevarlo a un bloque equivalente. Entonces, si yo matemáticamente agregué este sumador con IDS restando, para que todo el sistema no se me modifique, debo sumar IDS. Así que si sumo y resto IDS, matemáticamente no estoy modificando nada y el comportamiento no lo estoy modificando. Entonces es como llegamos a este bloque que está acá abajo, en el cual tomo la salida y le sumo IDS. ¿Por qué lo hago acá? Porque yo quiero que externamente aparezca IDS restando.
Entonces internamente le voy a sumar el bloque sumador con IDS sumando. Así, si a la señal RDS le resto IDS y le sumo IDS, de este lado voy a seguir teniendo la señal RDS. Pero ahora, fíjense que este error va a ser el error verdadero, que es lo que estoy buscando. Este error va a ser el error verdadero. ¿Por qué? Porque es el set point menos la salida. Y ahora sí, fíjense cómo son las señales. Tengo el set point, acá tengo el error verdadero, y de este otro lado, al volverle a sumar IDS, tengo la señal de entrada o set point. Entonces, el G asterisco, este que tengo acá, va a ser todo este bloque. ¿Por qué tengo que englobar todo esto? Para que me quede un solo bloque y afuera HDS igual a 1, como marqué acá. Fíjense que dentro sigo teniendo HDS distinto de 1 y ahora me aparece una realimentación positiva. Esto es importantísimo para los temas de los signos. Bien, vamos a resolver entonces G asterisco DS. Tomamos este bloque que está acá, estos tres. Como sabemos de álgebra de bloques, esto es bloques con realimentación, en este caso realimentación negativa, y sabíamos que por álgebra de bloques la función transferencia de este bloque en particular, o sea, de estos tres realimentados, es cadena directa GDS en este caso, dividido 1 más GDS por HDS, y comienzo a trabajarlos. Entonces, en el bloque G asterisco voy a tener esto que está acá, y además esta realimentación positiva. O sea, resolví este bloque que es GDS dividido 1 más GDS por HDS. O sea que es este bloque que está acá. Y a su vez, este bloque, cuya transferencia es esto, pertenece a un sistema realimentado positivamente. Por lo tanto, voy a aplicar también la resolución de lazos cerrados, pero en este caso fíjense que la realimentación es positiva, por lo tanto es cadena directa, es esto realimentado, lo voy a llamar T0DS, dividido 1, pero en este caso como realimentación positiva va un signo menos, o sea, cadena directa dividido 1 menos cadena directa por cadena de realimentación, que en este caso vale 1, porque tengo lo mismo que la salida aquí realimentando positivamente. Entonces el bloque G asterisco, que es todo esto, va a tener una función transferencia T0DS dividido 1 menos T0DS por 1. Entonces, ¿quién es T0DS? La que habíamos hallado aquí. T0DS entonces es GDS dividido 1 más GDS por HDS, dividido 1 menos T0DS por 1, o sea, la misma función transferencia por 1, así que es la función transferencia, GDS dividido 1 más GDS por HDS. Aplicamos esa regla de bajar el numerador, lo colocamos aquí. ¿Para qué? Para que el denominador se me simplifique con lo que obtenga de aquí. Y aquí trabajamos con el denominador común. Saco denominador común 1 más GDS por HDS, y arriba me queda 1 más GDS por HDS es 1 más GDS por HDS. Y acá tiene el mismo numerador GDS, o sea, menos GDS. Simplifico los denominadores, paso el GDS acá y me va a quedar GDS dividido 1 más GDS por HDS menos GDS. Saco factor común GDS y finalmente me queda 1 más GDS por HDS menos 1. Y esto
representa al bloque G de asterisco DS, que es todo este bloque, que finalmente es lo que iba acá adentro. O sea que hallé el G asterisco DS y formé una función que tiene, perdón, un diagrama en bloques que tiene realimentación unitaria y negativa, con el G asterisco aquí adentro. Todo este sistema funciona exactamente igual que el sistema original que tengo aquí, con realimentación distinto de 1. Solo que este nuevo sistema tiene realimentación unitaria. ¿Por qué digo que funciona exactamente igual? Porque si yo entro con el escalón unitario, voy a obtener exactamente la misma gráfica a la salida en el dominio del tiempo. Entonces, finalmente mi diagrama va a quedar así. El nuevo G asterisco DS, que es GDS sobre 1 más GDS por HDS menos 1, con realimentación unitaria, o sea, HDS igual a 1. Entonces ahora sí, este error, que es la salida del sumador, es el error actuante, equivale al error verdadero, porque es setPoint menos la salida. Entonces ahora sí, este error actuante va a ser equivalente al error verdadero, que va a ser igual a setPoint menos la salida. Entonces, para resumir, si tengo sistemas con HDS distinto de 1, si quiero evaluar el error verdadero, evalúo esto, con G asterisco. Ahora, si quiero evaluar el error actuante, evalúo el E1, o sea, directamente tomo el diagrama original y evalúo el error actuante, E1. Entonces tengo las dos posibilidades. Vamos a resumir entonces diciendo que el error verdadero es cuando tengo setPoint menos salida, y lo voy a evaluar de esta forma, o sea, cuando tengo HDS igual a 1, directamente tomo como salida el error, todo lo que estaba en la cadena directa pasa a estar acá, en la cadena de realimentación, con el G asterisco DS. Esto es para HDS distinto de 1, ¿no? Si tuviera HDS igual a 1, no hay problema, acá viene el GDS por HDS, que vale 1. Acá viene el G asterisco. Y si yo quiero evaluar el error actuante, directamente, ven como HDS es distinto de 1, acá me aparece HDS y acá tengo GDS. O sea, todo lo que tenía en la cadena directa lo mando a la cadena de realimentación y salgo con el error, en este caso el actuante. ¿Por qué lo hago así? Porque lo que yo quiero evaluar es la función transferencia error sobre setPoint. ¿Para qué? Para poder despejar el error. Sabemos que la salida de cualquier sistema es la entrada por la función transferencia. En este caso la salida es el error, la entrada es el setPoint y la función transferencia es lo que me queda acá. Para poder tener como salida del error tuve que redibujar los diagramas en bloques. Finalmente vamos a hacer un ejemplo numérico para poder comprobar todo lo que veníamos haciendo hasta ahora. Tengo este diagrama en bloques, como se ve es un sistema de lazo cerrado con HDS distinto de 1, por eso acá tengo BDS, que es una muestra de la señal de salida. En este caso tengo un valor K que vale 2, ingreso con un escalón unitario 1 sobre S, y observen que la función transferencia de lazo abierto es todo lo que tengo, lo defino como lo que tengo desde la salida del sumador, pasando por la cadena directa, pasando por la cadena de realimentación, todos esos bloquecitos hasta llegar BDS, se lo denomina función transferencia de lazo abierto.
O sea, la función transferencia de lazo abierto es salida, en este caso BDS, dividido entrada, que es el error. En este caso la función transferencia es K dividido S más 1 por 1 sobre S más 1, o sea que me queda K en el numerador y abajo me queda S más 1 por S más 1. Como podemos observar, este sistema es de tipo 0, o sea que no tiene polos en el origen, por lo tanto el error es una constante en régimen permanente cuando RS es un escalón. Habíamos visto que el tipo de sistema lo define la cantidad de polos en el origen que tiene la función transferencia de lazo abierto. ¿Para qué me sirve esto? Para poder predecir que este sistema va a tener un error en régimen permanente a la salida. O sea, si yo aplico un escalón unitario, la salida nunca va a llegar al valor 1 en régimen permanente. Siempre va a quedar a una distancia del valor 1. En este caso, el error actuante lo voy a hacer coincidir con el error verdadero para poder compararlo con este error actuante. Entonces vamos a, por un lado, calcular cuánto vale el error actuante y por otro lado cuánto vale el error verdadero. Y vamos a comparar finalmente con el Simulink tomando el setPoint y la salida, restándolos, y esa salida va a ser el error verdadero. Lo vamos a comparar con el error verdadero calculado por el método que vimos anteriormente y también vamos a comparar estos errores con este error actuante para ver la diferencia de cada uno. Bien, acá sabemos que esta señal BDS va a ser función transferencia por la señal de entrada, que en este caso es IDS. O sea que la señal BDS que voy a realimentar es 1 sobre S más 1 por IDS. O sea que es el HDS, que es este bloquecito, por IDS. Acá tenemos la señal de escalón, el K vale 2 según el enunciado, y acá tenemos que la planta o proceso vale 1 sobre S más 1, y en este caso el HDS es 1 sobre S más 1 también, y es distinto de 0. Y además es distinto de 1. Bien, voy a evaluar primero el error actuante. O sea, tomo el error como salida, como vimos anteriormente, entonces redibujo este esquema, envío todos los bloquecitos a la realimentación para poder salir por el error. Entonces observen cómo salgo del sumador directamente hacia la salida y todos los bloquecitos que tenía en la cadena directa, en la cadena de realimentación, pasan a la cadena de realimentación. Acá está el HDS, acá está el GDS que estaba en serie, y acá está el valor de K, que vale 2, que también estaba en serie con la planta y el sensor. Entonces me queda este esquema que me permite evaluar la función transferencia error sobre señal de entrada. Así, de esta forma puedo despejar el error y saber cuánto vale el error actuante, o sea, este que tengo acá. Entonces, ¿a qué va a ser este error? Observemos este sumador. El error va a ser el setPoint menos la señal BDS. Ahora, ¿quién es la señal BDS? La señal BDS es el error multiplicado por todas las transferencias anteriores a BDS, o sea, es el error por 2 dividido S más 1 por S más 1, que eso me da S al cuadrado más 2S más 1, por el error de entrada. Eso, así definimos el error actuante en este caso, es la señal de entrada menos esta expresión. ¿Qué hacemos ahora? Necesitamos poner todo en función del error y en función de la señal de entrada. Entonces, para eso todo este término lo paso sumando hacia el otro lado.
Al pasarlo sumando me queda positivo. Saco factor común el error, acá teníamos el error solito, por eso me queda 1, y acá teníamos el error multiplicando esto, así que saco el error como factor común, y observen que me quedó todo en función del error y de la señal de entrada. Entonces ahora sí, puedo despejar quién es el error. Pero previamente saco denominador común. 1 por este denominador es s cuadrado más 2s más 1, y este denominador tenía como numerador el 2 que me queda acá. Finalmente, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar esta función transferencia dividiendo de este lado. Entonces me va a quedar esto como numerador, s al cuadrado más 2s más 1, y esto como denominador, s al cuadrado más 2s más 3, porque acá tenía un 1 y un 2. Finalmente, entonces el error actuante va a tener esta forma y va a ser distinto del error verdadero, porque acá HDS es distinto de 1. Aquí armé los diagramas en bloques del sistema de segundo orden tipo 0, que es como me pedía el enunciado. Acá está el sistema original con HDS distinto de 1. Acá tenemos la señal BDS restando, y este es el error actuante, no es el error verdadero. En el graficador voy a ingresar con la señal de salida IDS y con el step para poder ver cómo es la señal de salida respecto de lo que yo quiero a la entrada. Entonces lo que voy a hacer es directamente correr la simulación. La voy a correr durante 7 segundos porque es lo que programé para que se pueda ver bien la señal de salida. Entonces corremos acá con este botoncito Run la simulación. Esperamos a que el sistema compile como está acá abajo, y una vez que termina la simulación hacemos doble clic en el graficador y ahí tenemos la señal de salida. Observen, justamente como habíamos predicho, esto es un sistema del tipo 0, segundo orden, por lo tanto aquí donde pasó el régimen permanente tenemos la señal en aproximadamente 0,7, justamente no llega al valor 1, que es el valor al cual debería llegar, que es la señal de entrada. Entonces, en t igual 1 segundo apliqué un escalón, que acá está marcado en celeste, un escalón unitario, fíjense, y la señal pasó por el transitorio en forma de segundo orden y se estabilizó en 0,7, o sea que hay un error de aproximadamente 0,29, 0,3, eso lo vamos a calcular. Y coincide exactamente con lo que habíamos dicho, es un sistema del tipo 0, por lo tanto no tiene polos en el origen, y frente a un escalón, la salida tiene un error en régimen permanente que es constante. Ahora lo que hice fue tomar el mismo sistema que tenemos acá, tomar la salida del sistema, ingresarla al graficador, tomar el escalón de entrada, que está acá, ingresarlo al graficador, y tomar la señal de entrada setPoint, ingresarla a este sumador, tomar la señal de salida, ingresarla a este sumador restando, así tengo el error verdadero. Como les había mencionado, esto se puede hacer en la práctica, pero esto no me permite poder de antemano estudiar el error verdadero o predecir cómo va a ser la gráfica o hacer alguna otra cosa más matemática. Simplemente esto lo hago a modo de ver cómo debería ser el error verdadero. Yo
tengo que hacer todo el procedimiento de obtener G asterisco DS para sí poder predecir sin tener que hacer este bloquecito restador. Entonces vamos a correr la simulación para ver cómo me da el error verdadero y sacar algunas conclusiones respecto de la señal de salida. Nuevamente corremos la simulación, esperamos a que compile, hacemos doble clic y observen acá cómo es la gráfica de todas las señales. En celeste tenemos el escalón unitario que arranca en t igual a un segundo, llega a la amplitud 1 y se queda ahí. En esta señal media magenta casi amarronada tenemos la señal de salida, como habíamos visto antes, tiene un sobreerror y luego se estabiliza aproximadamente casi en 0,7. Y esta señal en amarillo es el error verdadero. Y fíjense qué curioso que cuando la señal alcanza un pico, que está un poquito antes del valor 1, la señal de error alcanza el mínimo, que también tiene una diferencia con el 0. Y cuando la señal de salida va bajando, la señal de error sube y finalmente la señal de salida se estabiliza en 0,7 aproximadamente y la señal de error se estabiliza en 0,3 y pico. O sea, justamente me está marcando la señal de error la diferencia entre la señal de salida y el set point. ¿De cuánto es? Y de aproximadamente 0,3. Si me fijo acá, de acá hasta acá tengo 0,3. Y observen que el error justamente evoluciona en sentido contrario a como lo hace la señal de salida. ¿Por qué? Porque si la señal de salida está subiendo, a la planta le debo decir anda hacia el otro lado con esta forma para poder corregir y estabilizar a la señal de salida en un valor. Por eso es que la señal de error sigue exactamente la misma forma de la señal de salida, pero en sentido contrario. Esa es la conclusión que podemos sacar de ver la utilidad del error verdadero. Entonces, habíamos calculado cuál era el error actuante, que era este error del sistema original, con HDS distinto de 1, y me había dado esta forma que está acá. Recién vimos el error verdadero, vamos a calcularlo, así podemos comparar error actuante, error verdadero, y si realmente da con lo que me dio en la realidad. Entonces, nuevamente acá tenemos las definiciones para poder recordarlo, y que al ser HDS distinto de 1 debo calcular el G asterisco. Entonces, de la teoría habíamos demostrado que el G asterisco es esta expresión, esta es la cadena directa, cadena de realimentación menos 1, y esta es la cadena directa. Bueno, calculo el G asterisco. Entonces tengo, en la cadena directa tengo K por HDS más 1. Y en la cadena de abajo tengo 1 más K por HDS más 1 por el HDS, que es 1 sobre S más 1 menos 1. Resuelvo matemáticamente, nuevamente bajando este numerador, haciendo la simplificación, etcétera, etcétera, y llego a esta expresión. Esta entonces es el G asterisco para este sistema en particular. Reemplazo entonces el G asterisco, tomo como salida el error, que en este caso va a ser el error verdadero, porque es la entrada menos la salida, y hago el procedimiento que hice como anteriormente al calcular el error actuante, y calculo este error verdadero, a ver lo que me da. Este error verdadero va a ser entrada menos salida. Esta salida va a ser la función transferencia por el error, como lo tengo acá. Entonces esta función transferencia G asterisco por la entrada, que es el error. Reemplazo matemáticamente, hago el pasaje matemático nuevamente, síganlo después en casa, van a tener estas hojas
junto con el video, así que van a poder seguir este despeje matemático. Y llegamos finalmente a que el error verdadero para este sistema tiene esta expresión. Está un poco complicada, así que lo vamos a trabajar matemáticamente. Saco denominador común y bueno, hago todos los pasajes matemáticos y finalmente me queda que el error verdadero tiene esta expresión. Acá les puse para recordar que cualquier error actuante, ya sea verdadero o no, depende del sistema y de la señal de entrada. Fíjense que depende del sistema y de la señal de entrada. Y además del tipo de sistema, porque eso me va a decir si va a haber un error constante o si el error se va a eliminar frente a un escalón, etc. O sea, el tipo de sistema, recordamos que son los polos en el origen. Y si el HDS es 1, vamos a tener que la función de transferencia de lazo abierto es simplemente GDS, así que el tipo de sistema me lo va a dar GDS, y acá el tipo de sistema me lo va a dar G asterisco DS por HDS menos 1. Vamos a graficar entonces todos los errores y vamos a ver qué sucede. Vamos a comprobar si los cálculos que hicimos son correctos. Bien, aquí vamos a graficar la señal de salida, que la voy a tomar de los diagramas anteriores, el set point. Voy a tomar el error verdadero del diagrama en bloques calculado y voy a tomar el error actuante y voy a graficar las 4 señales en el mismo graficador para poder compararlas. Entonces corro la simulación, aguardo a que el sistema compile. Está compilando y una vez que finaliza voy al graficador. Ahí hago doble clic en el graficador y ahí me aparecen las 4 señales. Aquí en azul tengo la señal de entrada o set point que se produce en t igual a 1 segundo y llega a una amplitud de 1. En amarillo tengo la señal IDS y observen cómo evoluciona esta que está en magenta, la señal del error verdadero. Y aquí tenemos el error actuante. Fíjense que entre el error verdadero y el error actuante tenemos una diferencia notable, pero la forma es aproximadamente la misma. Este en verde, que es el error actuante, es el que va a ingresar al controlador para que maneje la señal de salida. Si hacemos la composición punto a punto, vamos a ver que primero se tiene que producir el error actuante para poder ir corrigiendo y que el error a la salida vaya siguiendo una trayectoria opuesta a la señal de la salida. Y finalmente los dos, tanto el actuante como el verdadero, se estabilizan luego del transitorio en un valor de aproximadamente 0,30 y pico. Vamos a calcular cuál es ese valor. Aquí tenemos la expresión del error verdadero que habíamos logrado calcular, y para poder saber cuál es el valor que tiene en el régimen permanente deberemos aplicar el teorema del valor final. ¿Qué me decía el teorema del valor final? Que el error en steady state o en régimen permanente es el límite cuando s tiende a 0 de s por el error, o sea, s por la función. Planteo entonces el límite de s por la función transferencia hallada
por la señal de entrada. O sea, el error depende de la señal de entrada y de la función transferencia del sistema. Si hago ese límite, primero simplifico la S con la S del escalón, luego veo que el S cuadrado tiende a 0, S cuadrado tiende a 0, 2S tiende a 0. Finalmente me queda 1 sobre 3, con lo cual el error verdadero en régimen permanente va a ser 1/3. Hago lo mismo con el error actuante que tiene esta expresión. Entonces planteo el límite por el teorema del valor final y finalmente simplifico la S con la S de la señal de entrada. Esto tiende a 0, esto tiende a 0, tiende a 0, tiende a 0 y también finalmente me queda 1/3, con lo cual comprobamos que el error verdadero y el error actuante en el régimen permanente tienen el mismo valor de 1/3 como habíamos visto en este gráfico que tenemos acá. 1/3 es aproximadamente 0,33, que la tenemos aquí. Los dos se estabilizan en ese valor. Hasta aquí llegamos entonces con error actuante y error verdadero.